Saludos a cada uno de los radioescuchas de La Voz de Cristo. Con gran alegría les compartimos el Evangelio que corresponde al día 24 de julio del 2016. En esta oportunidad nos lo explica el Padre Rafael Vivianco Pérez, sacerdote pasionista. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él les responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Escuchamos la palabra de Dios o no? Sí, ¿verdad? Muy importante la palabra de Dios en este domingo. Pero antes, ¿se acuerdan de qué nos habló hace 8 días? Ya pasó una semana, pero tenemos buena memoria, ¿no? Nos hablaba de quiénes, cuáles eran los personajes en el Evangelio. Marta y María. La trabajadorcísima que andaba estresada de tantas tensiones en la cabeza, ¿verdad? Nos parecemos un poco o un mucho a ella, tal vez, los hombres y mujeres modernos. Y luego la otra hermana, María, que estaba a los pies de Jesús escuchándolo, escuchando su palabra. Cuando una va y se queja con Jesús de que la otra no le ayuda, ¿qué le dijo Jesús a la primera? ¿Se acuerdan? Marta, Marta, te afanas por muchas cosas, siendo que solo una es la principal, y tu hermana la escogió. ¿Cuál es la principal? Estar con Jesús, escuchar a Jesús. No dijo que eso era lo único, No nada más se trata de estar a los pies de Jesús, pero sí le dijo que eso era lo principal, o en todo caso, que eso era lo primero. Por ahí había que empezar. Estar a los pies de Jesús
y luego irse a hacer todo lo demás, ¿verdad? Porque seguramente después de que estuvieron ahí Jesús y María comentando aquellos secretos del reino de Dios, pues después se fueron a comer y se fueron a gustar la comodidad de la hospitalidad de Marta, ¿verdad? Y decíamos aquí, no hay Marta sin María y no debe haber María sin Marta. Pero ¿por dónde se empieza? Por estar con Jesús. Qué bueno que al terminar esta semana estamos aquí con Jesús, ¿verdad? Antes de comenzar la nueva semana, no faltamos a nuestra cita con Jesús. Es importante, ¿verdad? Dentro de la semana, nuestro encuentro con Jesús. Y sobre todo ahora que parece ser que la temática, el tema de la palabra de Dios es sobre la oración. ¿Se fijaron? Es sobre la oración. Para empezar, nos dice el Evangelio que Jesús se había ido ¿a dónde? A orar. Muchas veces el Evangelio nos lo describe yéndose a orar. ¿A dónde se iba? A lugares solitarios. Yo me lo imagino aquí por estos lugares tan arbolados, ¿verdad? Donde hay tanto silencio, donde la oración seguramente se presta, el lugar se presta para orar. ¿No les parece que aquí estos lugares, la geografía, el ambiente es propicio para la oración? Seguramente que aquí Jesús vive muy feliz porque vive aquí, porque tiene lugares donde ir a orar, en el silencio, entre los árboles, en el campo, ¿no? Muchas veces Él se apartaba de los demás e incluso hasta en la noche ni dormía, prefería no dormir. Fíjense, no dormir, con lo que me cuesta a mí no dormir. Pero que no faltara el tiempo de la oración, que no faltara esa comunicación viva, vital con su Padre. Porque si falta eso, entonces no hay vida, aunque por fuera andemos vivos y vamos y venimos y hacemos y quitamos y ponemos y decimos y todo, pues es una vida medio aparente, porque la vida verdadera no va entrando en nosotros si no hacemos oración. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? ¿Lo han comprobado? Hasta alguna vez Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. La vid, una planta. Si están unidos a la vid, entonces tienen vida. Pero si están separados, si alguien los fue a cortar de la planta, ¿qué pasa? Se secan, ya no tienen vida. Cuando cortamos esa comunicación amorosa con nuestro Padre Dios, cuando no nos reservamos un tiempo para estar solamente con Él, difícilmente vamos recibiendo esa vida que Dios tiene. Y no porque Dios no nos la quiera dar, sino porque nosotros, como le cerramos ahí la puerta, ¿verdad? Andamos dedicados a tanta cosa, como hace 8 días decíamos de Marta. No es que Dios no nos llene de sus dones, pero nosotros no estamos en esa sintonía con Él. No estamos conectados. Entonces, necesidad de oración, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron sus discípulos a Jesús cuando lo vieron? Se fue a orar. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Señor, enséñanos a orar. ¿Qué petición más bella, ¿eh? ¿Y a quién se lo van a pedir? Pues al que de veras sabe de eso, al que sabe orar. No fueron con otro que no sabe del tema, ¿verdad? Sino con el que sabe orar. Señor, enséñanos a orar. Por cierto, que la oración es como un arte que poco a poco lo vamos aprendiendo. Poco a poco, ¿verdad?
Por eso ellos le dicen, enséñanos a orar. O sea, hay que aprender a orar. Muchos a lo mejor estamos pensando, yo no sé orar. Bueno, pues a lo mejor sí sabe, nomás que no se ha dado cuenta. Pero si no sabe, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Jesús, enséñanos a orar. Fijarse en Jesús. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo hace Jesús para hacer oración? Y entonces, ¿qué les dice Jesús? Dice, cuando ustedes oren, digan. Y les empieza a enseñar lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración del Señor, la oración que Él nos enseña. No tendríamos que estarle diciendo más palabras de nada. No tendríamos que estar con mucha palabrería moviendo ahí la boca, porque a veces parecemos eso, ¿verdad? Mucha palabra. Tendríamos que decirle simplemente, Padre Nuestro. Dirigirnos a Él como Padre. Santa Teresa de Jesús, una maestra de oración, decía que solamente en decir Padre, con todo lo que eso significa que Dios es mi Padre, se le iba como una hora. Desde luego cuando no lo repite como el perico, ¿verdad? Porque a veces queremos orar y le hacemos al perico. ¿Qué hace el perico? Dice todo lo que quiera, ¿verdad? ¿Entiende lo que dice? No lo entiende, seguramente. Y lo va a repetir 1000 veces, pero lo dice no tanto porque esté orando, lo dice pues porque ese es uno de sus cualidades, de sus instintos, ¿verdad? Y a veces nosotros le hacemos al perico, cuando solamente estamos rezando con la boca, pero no ponemos ahí la mente y el corazón. ¿Cómo tendríamos que estar pensando, acá me agarro la cabeza, cómo tendríamos que estar sintiendo, me toco el corazón, aquello que decimos con la boca? Y por eso Santa Teresa dice, en decir solo Padre, ni siquiera nuestro, ahí se me va una hora. Porque ¿de qué se trata en la oración? De que entre más hablemos, más Dios nos va a pagar. ¿Sí? Hay unos trabajos en el campo que son trabajos a destajo, ¿no es cierto? Acá existe el trabajo a destajo. El trabajo a destajo es que, a ver, te dejo todo ese campo, me lo siembras de tabaco y te pago tanto. ¿No? Bueno, supongan que lo hay, ¿verdad? Y entonces, si hago ese trabajo y luego hago el otro, pues entonces yo voy a ganar más. Así podríamos pensar que es la oración, que entre más hable y entre más diga cosas, entonces más voy a ganar, ¿verdad? Y no es así. Incluso solamente con decir Padre a lo mejor me podía quedar y hacer una oración bellísima, porque con eso tuve para unirme a Dios. Entonces, ir sintiendo, ir pensando aquello que oramos, ¿verdad? Dice, ustedes digan Padre Nuestro. No es nada más tu Padre, no, es nuestro Padre, ¿verdad? Porque no eres solamente tú su hijo o su hija, sino que todos somos sus hijos. Y por lo tanto, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos, ¿verdad? Si algo había que pedirle a Dios es que venga su reino. Ese reino de amor, de justicia, de paz, de fraternidad, de vida, de santidad, en las distintas situaciones que estamos viviendo. A lo mejor no tendríamos que decirle, mira Señor, te pido por tal persona, por tal otra, por aquella, sino en lo que está viviendo tal persona, que venga tu reino, que se haga ahí tu voluntad.
dejando que Él haga en nosotros lo que Él crea mejor, porque a veces vamos a la oración pensando que le tenemos que dictar a Dios qué es lo que tiene que hacer con nosotros, ¿verdad? Y pobre de Él si no lo hace. La oración será ponerle un cuchillo ahí a Dios para obligarlo a que haga lo que nosotros queremos. ¿Esa será la oración? No. La oración es decirle a Dios: Señor, mira la situación en la que estamos, pero que en esta situación venga tu reino. Que en esta situación se haga tu voluntad, porque tú seguramente quieres lo mejor para nosotros, aunque nosotros muchas veces no lo entendamos. ¿Cuántas veces Dios no nos va a conceder aquello que nosotros quisiéramos? Y sin embargo, aquello que sí nos concede, aunque no nos guste, eso es lo mejor, ¿no? ¿No dice Jesús hoy en el Evangelio: ¿acaso uno de ustedes, si su hijo le pide huevo, le va a dar un alacrán? No, ¿verdad? Le va a dar algo bueno. Así nuestro Padre nos da algo bueno, aun cuando no fuera lo que nosotros quisiéramos. Hágase tu voluntad. Y luego en el Padre Nuestro nos enseña Jesús aquellas otras peticiones que miran mucho hacia nosotros. ¿Qué si tenemos que decirle: Señor, danos nuestro pan de cada día? Ni siquiera el de un mes, ni el de una semana, sino el de cada día. El de cada día, que no nos falte el pan de cada día. Ahí estaremos diciéndole que no nos falte el trabajo, ¿verdad? Porque por medio del trabajo es que nosotros podemos tener el pan de cada día. Luego, perdona nuestras ofensas, porque delante de Dios somos todos más o menos pecadores. Y además también, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuántas situaciones nos pueden obstaculizar el que no hagamos la voluntad de Dios? Tentaciones que significa irnos por otros caminos en lo que Dios quiere de nosotros. No nos dejes caer en eso, ¿verdad? Y también líbranos del mal, de todo mal. El mal está siempre a nuestro alcance, el mal nos acecha, pero sabemos que estando con el Señor, nosotros podemos vernos libres del mal, y nunca algo será malo para nosotros si estamos con Él, si Él está con nosotros. Entonces Jesús les dice: cuando ustedes oren, digan. Yo creo que había que hacerle caso a Jesús, ¿verdad? Evitar mucha palabrería, tener la boca así en la oración, y en cambio unir la mente, la boca y el corazón para hablar, sentir y pensar aquello que le estamos diciendo. Y hacerlo con mucha confianza. Dios nos fallará en aquello que nosotros necesitamos. Dios no nos irá a escuchar. ¿Cómo ve? No nos escuchará. Sí nos escucha, aunque no haga lo que queremos. Ojalá que entendamos eso, porque creo que muchos pueden ir a la oración pensando: es que le pedí y nada que me concedió. Se ve que es un Dios de trapo, ¿verdad? Un Dios que no vale nada, un Dios que no sirve. Ha de ser, decimos en México, cuando algo no es tan bueno, ha de ser un Dios patito. Así hay médicos patitos y hay licenciados patitos, los que no, y escuelas patito también, ¿verdad? Los que no son tan buenos. Entonces, si Dios no nos concede lo que le pedimos, será un Dios patito. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿No, verdad?
Dios siempre nos va a conceder aquello que nosotros le pidamos. Cuando se lo pedimos con toda confianza, ¿pero qué significa confianza? Confianza es ponerme en sus manos. Señor, esto es lo que yo desearía que tú me regales, pero tú sabrás que es mejor para mí, que se haga tu voluntad. Y además que oremos con mucha constancia y con mucha insistencia. Ahí dijo el Señor, dice que si uno llega a tocarle a su vecino ya tarde, que le regale un pan porque le llegó una visita, pues aquel se va a levantar a darle el pan, si no por gusto, por lo menos para que ya no lo esté molestando, ¿verdad? Y lo deje dormir. ¿No hará mucho más nuestro Padre Dios cuando nosotros le pedimos? ¿Cómo ven? Necesitamos confianza, 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 ponernos en sus manos. Necesitamos constancia, perseverancia en la oración. Aunque pensemos que Dios se va a cansar, no se va a cansar. Y le va a quedar claro cuánto estamos esperando de Él, ¿verdad? Fíjense, la primera lectura hoy nos pone un ejemplo de esto con Abraham, ¿no? El pueblo se había equivocado mucho, el pueblo de Israel se había apartado de los caminos de Dios. ¿Y cómo estaba Dios con su pueblo? Estaba enojado. En el Antiguo Testamento es posible decir que hay un Dios enojado, un Dios que quiere castigar a su pueblo. En el Nuevo Testamento no, Cuando viene Jesucristo es otra cosa. Pero allá en el Antiguo Testamento, Abraham, es posible decir eso, Dios está enojado. ¿Y qué hace Abraham con Dios? Pues hace oración, va y le pide a Dios, ¿verdad? Va a interceder por Dios, por su pueblo. Qué importante la oración de intercesión por los demás. No nada más pedir por nosotros, sino también pedir por los demás. ¿Y qué le dice al principio a Dios? A ver, Señor, si aquí en este pueblo hubiera por lo menos ¿cuántos? 50 justos, aunque todos los demás pecadores, ¿de todos modos castigarías al pueblo? ¿Y qué dijo Dios? No, si hubiera 50, no lo castigaría, ¿verdad? Y luego empezó algo que hacemos mucho los mexicanos, por lo menos en México, ¿verdad? Empezó el regateo. Acá no se ponen a regatear. Va uno allá al mercado, ¿y cuánto es lo menos? No, pues lo menos es 30. Le doy 20, ¿verdad? Ahí está el regateo, empieza el regateo de Abraham, ¿sí? Y si no hubiera 50, si solamente fueran 45, ¿de todos modos lo castigarías? ¿Y qué dice Dios? Y si solamente fueran 40, no. Y si solamente fueran 35, tampoco. Y si solamente fueran 30, y si solo fueran 20, y si solo fueran 10, tampoco. Orar con esa insistencia, ¿verdad? Y sobre todo orar con la confianza de que tenemos un Dios que es misericordioso. Sobre todo en este año de la misericordia, hemos de recordarlo así, un Dios que deja que nuestras miserias entren en su cordis. ¿De dónde viene la palabra misericordia? Viene de esas dos raíces, dos palabras, miserias y cordis. ¿Cordis qué significa? Tiene que ver con el corazón. Deja que mis miserias entren en su corazón. Y por eso con todo ese regateo que le hace Abraham, ni aunque fuera solamente uno, va a castigar a ese pueblo, porque Él es un Dios misericordioso. Y más todavía con lo que nos dice hoy la segunda lectura,
Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros, por eso sufrió la pasión, por eso llegó a morir en la cruz, por eso fue resucitado, para que en Él fueran sepultadas todas nuestras miserias, todos nuestros pecados, y quedáramos delante de Dios como limpios, bendecidos, llenos de vida. Entonces, imagínense qué poder tiene la oración, ¿verdad? Ir apropiándonos toda esa misericordia de Dios. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien o no? ¿No queremos que sea misericordioso Dios o sí? Sí, ¿verdad? Si no fuera misericordioso, no quedábamos ni el polvo, ¿verdad? Pero gracias a que es misericordioso, podemos ir caminando hacia adelante con mucha confianza. Me voy a callar yo, vamos a dejar un momento de silencio para que cada uno, cada una deje que esa palabra resuene dentro de su corazón. Sienta la invitación de Dios. ¿A qué? ¿A qué le está invitando Dios en esta noche desde su palabra? ¿A qué le está invitando desde estos días del novenario de Santa Ana? ¿A qué le está invitando en estos días del año de la misericordia? Y entonces hagamos un espacio de silencio para que resuene en cada quien la palabra de Dios. Espero que cada uno de nosotros hayamos recibido las bendiciones de Dios a través de su palabra y del Evangelio explicado por el Padre Rafael. Si usted gusta recibir este y otros evangelios diariamente, usted puede mandarnos un texto a través de WhatsApp al 919-437-6843. Envíe su nombre y el texto. Quiero recibir el Evangelio diariamente. Que tengan un excelente día. Su amigo y servidor Pío Aldana de Radio La Voz de Cristo de Monte Olivo.